Buenas, estoy en el tema 1, el estudio del desarrollo humano, ¿vale? De psicología del desarrollo. Y vamos con la introducción a la psicología del desarrollo, ¿vale? El objeto de estudio, los cambios en el comportamiento social, afectivo y cognitivo a lo largo de todo el ciclo vital. La variable clave es la edad. Comparar lo que se hace o no se hace sobre los más distintos parámetros en función de la edad, ¿vale? Ver lo que se hace o no se hace en función de la edad. La edad en sí misma no explica nada, o sea, en tal edad se da tal cosa, ¿vale? A X edad se salta determinada cosa en un niño y en otro niño, pues determinada cosa. Explicar en qué consisten y por qué se producen los cambios como consecuencia del paso del tiempo. Con X años hago tal. En sus comienzos, la psicología del desarrollo solo se preocupaba del desarrollo humano en la infancia y en la adolescencia, ¿vale? En los principios, ¿vale? Entonces, la psicología del desarrollo tiene como objeto de estudio los cambios en el comportamiento social, afectivo y cognitivo a lo largo de todo el ciclo vital, ¿vale? Todo el ciclo vital. Comparar lo que se hace o no se hace. Es importante describir, explicar en qué consisten y por qué se producen los cambios como consecuencia del paso del tiempo. Considerar el desarrollo humano a lo largo de toda la existencia. La psicología evolutiva actual está muy influida por la revolución cognitiva que tuvo lugar en los años 60 del siglo XX. Recientemente han venido a sumarse las neurociencias, que son nuevas técnicas y procedimientos para el estudio de la actividad cerebral. Esto es las neurociencias. Algunos autores ven las características generales de la mente como un producto de un sistema social, cultura y la historia como forjadoras de lo humano. La clave está en la actividad mediada por símbolos creados por las sociedades humanas, en las que la interacción interpersonal y social pasa por el filtro de los otros. Aquí el lenguaje juega un papel primordial en la construcción de las herramientas del pensamiento, ¿vale? En la construcción de las herramientas del pensamiento, el lenguaje. Encontramos una dificultad en el progreso de nuestra disciplina. Los dualismos, ¿vale? Es una dificultad en el progreso. Y hacen referencia a las posiciones contrarias, unas posiciones contrarias sobre los factores que intervienen en el desarrollo y los mecanismos responsables del mismo, ¿vale? Tenemos el cuadro 1.1, ¿vale? De algunas de las preguntas más importantes en la psicología del desarrollo y las respuestas ofrecidas desde estas posiciones dualistas, ¿vale? Entonces, los dualismos dificultan el progreso en toda disciplina científica, ¿vale? Esto dificulta los dualismos, los posicionamientos contrarios que se oponen entre sí de forma irreductible y que por tanto imposibilitan la síntesis y la integración teórica necesarias para una explicación comprensiva. En psicología del desarrollo, los dualismos hacen referencia a las posiciones contrarias sobre los factores que intervienen en el desarrollo y los mecanismos responsables del mismo. Y tenemos varias preguntas. ¿La herencia o el medio ambiente? Entonces, ¿qué influye más en el desarrollo? ¿Nuestros genes o las condiciones materiales donde tiene lugar el desarrollo? Pues se hacen diferentes preguntas. ¿El desarrollo o el aprendizaje? ¿Qué va antes? ¿El desarrollo que permite el aprendizaje o el aprendizaje que impulsa el desarrollo? ¿La inteligencia general o la emocional? ¿Qué es más importante para lograr una vida plena? ¿Saber manejar los afectos o conducirse según los presupuestos de la racionalidad clásica? ¿Lo individual o lo social? ¿Debemos primar las relaciones interpersonales, grupales, sociales a la hora de describir el desarrollo o por el contrario dejar que lleven la iniciativa en ese proceso los factores individuales e idiosincráticos? ¿Lo cualitativo o lo cuantitativo?
¿vale? Calidad o cantidad. Los cambios que se producen como consecuencia del paso del tiempo son cualitativos y globales. Suponen la emergencia y la reorganización en nuevas estructuras. O son cuantitativos y solo suponen la acumulación de conocimientos o experiencias, lo general o lo particular. Los cambios que se producen como consecuencia del desarrollo afectan a todas las áreas cognitivas, afectivas, sociales, etc., o se circunscriben a áreas específicas. El cuadro es importante, ¿vale? El cuadro de estas preguntas: ¿cuál es la naturaleza del cambio? Cualitativo o cuantitativo. ¿Qué factores determinan el desarrollo? La herencia, ¿vale? La dotación genética o el ambiente. Interacciones y experiencias del individuo con el entorno natural y social. El desarrollo es un proceso individual o social. Individual, cambios producto de la maduración y o el aprendizaje individual. Social, interacciones y experiencias del individuo con el entorno natural y social, ¿vale? Cómo afecta el cambio. Específicos, globales. Específicos afectan de manera independiente a estructuras aisladas o a módulos específicos. Globales afectan de forma conjunta y global a un conjunto de estructuras que determinan los comportamientos en determinados periodos. ¿Cuál es la relación entre desarrollo y aprendizaje? ¿Qué va antes? ¿Del desarrollo al aprendizaje o del aprendizaje al desarrollo? ¿Es necesario un nivel de desarrollo previo o las nuevas experiencias de aprendizaje pueden potenciar el desarrollo? Las teorías innatistas del desarrollo, por ejemplo, defienden que los cambios son cuantitativos. Están determinados genéticamente, se producen a nivel individual, son específicos, es decir, no afectan por igual a todas las áreas y consideran que es el desarrollo, ¿vale?, quien determina el aprendizaje, el desarrollo quien determina el aprendizaje. Entonces, estos dualismos, ¿vale?, la posibilidad del conocimiento no tiene una única respuesta. Hay unos presupuestos teóricos y conceptos fundamentales en la psicología del desarrollo. Entonces, hay 3 modos distintos de explicar la evolución desde el nacimiento a lo largo de todo el ciclo vital. Estos son 3: racionalismo, asociacionismo y constructivismo, ¿vale? Racionalismo dice que se puede llegar a conocer un mundo tan complejo y cambiante a partir únicamente de las impresiones que llegan a nuestro sentido. No, decimos que no. Con el racionalismo se necesitaría cierto tipo de conocimiento desde el momento del nacimiento que nos permita ir organizando esas impresiones sensoriales. Se necesitaría cierto tipo de conocimiento. Prima lo innato, el bagaje con el que venimos, tanto el general como el particular. Se considera que el conocimiento no se desarrolla ni se construye, sino que ya está presente desde el momento del nacimiento. El conocimiento se hace explícito a través de la aplicación de las reglas de la deducción lógica o del discurso racional. La aplicación de estos esquemas de razonamiento deductivo sobre el mundo que nos rodea nos permitirá aprender, es decir, hacer posible que ese conocimiento innato e implícito se desvele, ¿vale? Esto se desvela, ¿vale?, a través de la aplicación de estos esquemas de razonamiento deductivo, ¿vale? Hace posible que ese conocimiento innato se desvele, ¿vale?, que salte. Se admite la influencia del medio natural. Esto se admite, que nos influye el medio natural y social en el que se desarrolla el ser humano y de la experiencia, pero solo se consideran como meros desencadenantes de eso innato, ¿vale?, de lo que viene desde que nacemos, eso innato. La posición racionalista se manifiesta en el campo del estudio del desarrollo humano como innatismo o maduracionismo. Se considera que las capacidades innatas potenciales, antes de ser actualizadas, deben madurar. Por eso se llama maduracionismo, porque estas capacidades innatas deben madurar, ¿vale?, como consecuencia de la programación genética. Asociacionismo.
Todo el conocimiento puede derivarse a partir de la experiencia sensorial, ¿vale? A partir de la experiencia sensorial. Lo que es innata es la facultad de razonar inductivamente que permite abstraer leyes generales a partir de la experiencia. Si hablamos de la experiencia. Esto es posible gracias a las leyes de asociación, que permiten crear y asociar conceptos en la mente, atribuir causalidad, características o concurrencia o secuencialidad, a partir de la observación de cómo ocurren los acontecimientos en el medio natural y social. Observación. Prima lo adquirido, el contexto o las circunstancias en el que el desarrollo tiene lugar y las influencias que recibimos, ¿vale? Este enfoque dará lugar al empirismo, que postula que todo el conocimiento procede de la experiencia. Aquí hablamos de la experiencia en el asociacionismo. El otro era el innatismo, racionalismo. Constructivismo, síntesis entre racionalismo y empirismo, ¿vale? El conocimiento se construye, por eso se llama constructivismo, porque se construye ese conocimiento a partir de la experiencia sensorial, lo empírico. Y las categorías sintéticas a priori o concepto innato, lo racional, son las categorías innatas las que nos permiten interpretar la información que entra a través de nuestro sentido. A diferencia del racionalismo, ¿vale? Del innatismo, estas categorías no son conocimientos en sí mismos. Son conceptos básicos y abstractos de cantidad, cualidad, relación y modalidad que nos ayudan a empezar a dar sentido a la experiencia que viene de fuera. Son leyes de pensamiento universales, intersubjetivas, compartidas por todos los seres humanos, ¿vale? Y necesarias que proporcionan un conocimiento coherente a partir de la experiencia posible. Richardson. A diferencia del asociacionismo, el resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y de las leyes de pensamiento universales no son asociaciones de conceptos, sino esquemas o construcciones mentales que reflejan nuestro conocimiento del mundo. No son una mera copia del mismo, ¿vale? No son una copia, ¿vale? Sino el resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y las leyes de pensamiento universales no son asociaciones de conceptos, sino esquemas o construcciones, o sea, construimos, ¿vale? Y reflejan nuestro conocimiento del mundo. Vamos construyendo el conocimiento. No son, por tanto, una mera copia del mismo, sino que cada uno construimos ese conocimiento de una manera. Tú construyes tu conocimiento de una manera y el otro construye ese conocimiento de otra manera. Los presupuestos se expresan en teorías, fases del método científico o hipotético deductivo. Hay unos hechos, luego tenemos la teoría, ¿vale? Estas predicciones, las hipótesis que son contrastables, el experimento y los resultados. Luego tenemos la interpretación de esos resultados y el refinamiento de la teoría. Esto es teoría, predicciones, hipótesis contrastables, experimentos, resultados, interpretación de los resultados y refinamiento de la teoría. No hay hechos científicamente neutrales o puros, ¿vale? Porque quien los observa parte de ciertas presuposiciones que sesgan en gran medida lo que va a observar, ¿vale? Esa persona ya sesga lo que va a observar. Encontramos manifestaciones de presupuestos racionalistas, que eran innatistas, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de la adquisición del lenguaje de Noam Chomsky, ¿vale? En ella se afirma que las leyes gramaticales son universales o comunes a todos los lenguajes humanos y consustanciales a la especie humana, y defiende la naturaleza generativa del lenguaje, es decir, la capacidad para comprender y realizar una infinita variedad de producciones verbales, algunas de las cuales no se han oído nunca, a partir de una experiencia lingüística muy limitada, pobreza del estímulo, y en un periodo de tiempo muy reducido,
En este mismo campo también Steven Pinker defiende que nacemos con el instinto del lenguaje, por eso es racionalista. En el estudio de la percepción en bebés, los autores innatistas sostienen que hay restricciones innatas visuales y auditivas que nos permiten, por ejemplo, reconocer el rostro y la voz humana casi desde el momento del nacimiento, ¿vale? Esa percepción en los bebés. Y reconocer la voz humana casi desde el momento del nacimiento. Muy bien. Las posiciones constructivistas se han reflejado en la psicología cognitiva mediante la utilización del concepto de esquema. Esta construcción del conocimiento mediante el concepto de esquema, ¿vale? Para explicar cómo se crean representaciones internas de la realidad a partir de la experiencia. A partir de la experiencia creamos representaciones internas de la realidad. Este concepto se ha adoptado en campos tan aparentemente dispares como el de la memoria, en el que Bartlett demostró que cuando las personas recuerdan narraciones o relatos tienden a incorporar sus experiencias personales o sus creencias, o en la percepción, en el que los psicólogos de la Gestalt nos demostraron que los seres humanos imponemos cierta organización a la información sensorial. Los esquemas no se circunscriben solo a ámbitos como el aprendizaje perceptivo o conceptual, sino que también se ha hablado de esquemas motores, ¿vale? Por ejemplo, cuando realizamos una firma en una hoja de papel pequeña, los movimientos musculares, ¿vale? No son los mismos que cuando lo hacemos en una pizarra grande con una tiza. Proceden del mismo esquema interno, pero los movimientos musculares no son los mismos, proceden del mismo esquema interno. Las teorías de Piaget y Vygotsky ya las puse en el otro vídeo. Si queréis verlo, están en el otro vídeo que tengo en el canal, ¿vale? Así que ya está. Ya luego sería la teoría de Piaget y Vygotsky, que está en el otro vídeo, y ya no me quedaría nada. Bueno, pues nada. Muchas gracias.